Muy buenos días, mi nombre es Ixtliocelot Miguel Romero Vargas. Eh, Soy mexica, estudio y vivo gran parte de lo que fue nuestra cultura, que estamos en plan de reconstruirla. Les voy a hablar sobre lo que es el Calpulli. Calpulli en náhuatl significa cal de Cali, puli de Powali, cuenta, la cuenta de las casas. Era la manera en que se llamaba el barrio de una población. Una población tenía que tener 4 calpulis, 4 barrios, y su centro ceremonial. Y ya de este se podía formar una población. La población podía ser un pueblo pequeño o podía ser una gran ciudad, como Tula, como Teotihuacán, como Tenochtitlan, como Texcoco. Todas tenían 4 barrios. Cuando crecían muchos se hacían Hueycalpultin, gran barrio, que cada gran barrio tenía sus 4 secciones. En Tenochtitlan se llamaban los barrios originales Moyotla, Huepopan, Atzacualco y Soquipan. Soquipan es el área donde está ahora el mercado de Sonora, el mercado de la Merced, y Moyotla es donde está las calles de Luis Moya, de Revillagigedo, de San Juan del Letrán, lo que es desde Pino Suárez hasta Bucareli. Huepopan es lo que ahora es la Lagunilla, esa zona de la Lagunilla, y Atzacualco es lo que ahora es Tepito y La Morelos y todas esas colonias que están de aquel rumbo. Las avenidas que dividían la ciudad en 4 eran lo que ahora conocemos como Pino Suárez, y después se convierte en República de Argentina. Y la otra era lo que conocemos ahora como Tacuba, que se convierte en República de Guatemala. Esa era la cruz que dividía los 4 grandes barrios. Ahora, ¿qué características tenía el Calpulli? El Calpulli tenía 5 características importantes en todos los pueblos. Primero, eran autónomos, autárquicos, autosuficientes y tenían territorialidad y pertenecían a una federación o a un señorío, llamémosle así de esa manera. Por ejemplo, Texcoco era una capital y poblaciones como conocemos ahora, que es Chicoloapan, hacia arriba, hacia la montaña, San Juan y Xayotl, Santa Catarina del Monte, obviamente San Miguel, ahí la Asunción, y se me olvidó otro, San Miguel, no me acuerdo el nombre. Pertenecían todos al señorío de Texcoco, pero cada población tenía sus 4 barrios. Entonces, la autosuficiencia, la autonomía, primeramente la autonomía. Cada barrio tenía la característica de poner a su propio consejo de gobierno, su propio tlactocan, donde tomaban las decisiones pertinentes y necesarias para el bienestar del barrio, del Calpulli. Un consejo de un Calpulli no podía intervenir o influir en otro Calpulli. Cada Calpulli era autónomo. La autarquía significa que cada uno tenía sus propios
formas de gobierno en cuanto a el Consejo de Gobierno, su policía, que eran los topiles, que guardaban el orden, sus escuelas, sus ceremonias religiosas, lo que ahora se puede llamar la fiesta del santo patrono. En aquel entonces cada barrio también tenía su propia fiesta de sus energías o mal llamados dioses, que podía ser Tlaloc, que podía ser Ilamatecutli, que podía ser Tlazolteo, que podía ser Chalchitlicue, infinidad de energías que podían haber para cada barrio diferente. La importancia de la autarquía es que cada barrio controlaba su propio sistema de educación, sus propios juzgados, todos los delitos cometidos en el barrio, mientras no fueran delitos graves que entonces iban al gobierno central del pueblo, se resolvían dentro del barrio. Tenían sus propios jueces, sus propios sistemas o formas de castigar a los delincuentes. Por lo general todos los barrios coincidían en muchas cosas. La diferencia estaba en que, por ejemplo, para un delito menor en un barrio el castigo podía ser 5 días de tequio, o sea, de trabajo para restaurar el daño que había hecho, y para otro barrio ese mismo delito podía significar 8 días de tequio o 7 días de tequio. En eso tenían la autarquía de decidir cómo aplicar la ley en su barrio. Eso es muy importante, el poder que para empezar, el consejo tenían que ser personas del mismo barrio. Entonces, todo el mundo conocía a sus gobernantes directos. Eran gente que vivía en el barrio, no eran gente extraña que nadie conociera. Se escogían entre los más honrados y los más preocupados por el bienestar general de la población del barrio. Y podían controlar a los maestros que no estuvieran trabajando adecuadamente, pues los mandaban a descansar a sus casas, que se dedicaran a otra cosa, y ponían nuevos maestros. En la actualidad, en el sistema en que se vive, la gente no puede tener ninguna injerencia con el sistema educativo. No puede pedir cambios de maestros, no puede solicitar que el maestro tenga una actitud más profesional, porque todo eso lo maneja el sindicato de maestros de la SEP. El tener a su propia policía. La policía era gente del barrio, era gente que cuidaba a sus vecinos. Todos estaban involucrados en la educación, la seguridad y la economía, porque el siguiente punto era la autosuficiencia. Cada calpulli era autosuficiente, no necesitaba ni estaba esperando que hubiera recursos de gobiernos centrales para poder ellos solventar sus gastos. ¿De qué manera eran autosuficientes? Todo mundo era dueño de lo que producía. El agricultor, el campesino era dueño de lo que producía sus tierras. Con eso podía ir a los mercados a venderlo a través de trueque, no había moneda. Y también tenía que dar parte de su cosecha para que el consejo del barrio, del calpulli, pudiera repartir entre los jueces, los maestros, los consejeros, la policía, los topiles,
para que pudieran dedicarse a hacer el trabajo y no tener que estar produciendo alimentos para su familia. Recibían un pago en especie. El que era artesano, pues producía objetos de barro, o producía joyería, o producía piedra labrada, o diferentes productos, guaraches, diferentes productos. Él era dueño de su producción y la llevaba a vender o intercambiar en el trueque al tianguis. Los tianguis se hacían cada quinto día, 4 días no, al quinto día había tianguis. ¿Para qué? Para activar la economía de poder intercambiar productos por lo que tú necesitaras, tu familia y la gente lo que necesitara. Y todo trabajador que hacía algún producto, ya fuera artesano, ya fuera joyero, ya fuera campesino, ya fueran mujeres que bordaban ropa, parte de su trabajo lo daban al consejo del Calpulli para que estos pudieran cubrir los gastos de los maestros, de los jueces, de los guardianes del orden, los topiles, y de la misma gente que estaba en el consejo. Eso significaba la autosuficiencia. Producían su comida todo mundo, porque todo mundo en sus casas tenía un huerto. En ese huerto a lo mejor no te podías producir grandes cantidades de maíz o de frijol, pero sí podías tener tus jitomates, tus chiles, tus verduras básicas, ¿no? Como puede ser las lechugas, tenían árboles frutales como nopales que les daban las tunas, los nopalitos para comer. Todo el mundo producía alimentos en el huerto de su casa, y los que no lograba producir los intercambiaba en el tianguis. Y el cuarto punto importante del Calpulli era la territorialidad. Todo Calpulli, todo barrio tenía un territorio que comprendía la parte donde vivían las familias y las milpas, porque en todos los Calpullis había campesinos, había agricultores, pero también había gente que se dedicaba a diferentes producciones de textiles, de artesanías, de barro y todo lo que les he mencionado. El consejo del barrio del Calpulli administraba esas tierras del Calpulli. ¿Qué significaba eso? Que la propiedad no era propiedad privada. Tú no eras dueño de la tierra le pertenecemos a la tierra. No podemos ser dueños de la madre tierra. Pero sí teníamos derecho a tener un lugar donde vivir. Y todo mundo tenía un espacio donde vivir que el consejo del barrio se los tenía que proporcionar. Todas las familias tenían un área donde vivir. Cuando la familia crecía mucho, entonces les asignaban un nuevo lugar para parte de esa familia, porque en el espacio que tenían para vivir era para tener su casa y su huerto. Entonces ya no cabían, hay que darles otro espacio del territorio que se tiene para que puedan construir más casitas esa familia que ha crecido. Si las familias empezaban a tener pocos miembros, los terrenos no quedaban ociosos, ya fueran milpas, o no quedaban deshabitados. Si morían todos los familiares y quedaba un terreno sin habitantes, lo recogía el consejo de gobierno del Calpulli, el Tlactocan, y se le otorgaba a otra familia. Por lo tanto, no había predios desocupados, como existen ahora por todos lados en las ciudades,
y no había tierras ociosas. Si una familia de campesinos ya no podían o ya no querían trabajar la tierra, la tenían que entregar al Consejo de Gobierno para que se la entregaran a otro grupo o familia de campesinos. No había tierras ociosas, no había predios abandonados. Todo el mundo tenía un lugar donde vivir, por lo tanto no había personas indigentes que vivieran en la calle. Además, a los indigentes se les obligaba a trabajar. Ok, aquí tienes un espacio para vivir, pero tienes que producir algo en tu vida, no puedes estar viviendo de limosna. Te tienes que poner a trabajar en algo. Si no querías tener tu propio taller, vamos a dar un ejemplo, sabías trabajar el barro, pero no querías tener tu propio taller de barro, te podías integrar a otra familia que te recibiera como trabajador, pero lo interesante de esto es que lo que tú producías, eras dueño. Parte de tu producción la dejabas a la familia que te estaba dando el trabajo, al taller, ¿verdad? Pero todo lo demás tú te lo llevabas y con eso podías intercambiarlo en el tianguis por otros productos. Por lo tanto, como vivías de lo que producías, tenías que hacer bien las cosas, buenos productos, porque si tú trabajabas mal el barro y hacías cosas mal hechas, pues nadie te las iba a querer aceptar por maíz o por frijol o por textiles o por cualquier otra cosa. Te decían, oye, no, tus productos están muy malos, no sirven. Entonces todo el mundo tenía que producir cosas de buena calidad para que los demás las quisieran intercambiar. Y el último de los aspectos de El Calpulli era la federación. Pertenecían todos a un pueblo, pero ese pueblo pertenecía a un señorío. Como les explicaba al principio, el señorío de Texcoco tenía muchos pueblos y cada pueblo tenía sus 4 calpullis que formaban al pueblo, pero pertenecían al señorío de Texcoco y por lo tanto ese pueblo tenía que dar algo de lo que producía el pueblo a los calpisque. Los calpisque eran, como quien dice, los recaudadores de impuestos, que recogían los productos de los pueblos para que en la capital, que era Texcoco, estoy dando el ejemplo de Texcoco, lo mismo pasaba en Azcapotzalco, que era otro señorío, o en Tenochtitlan, que tenía también sus calpulis y sus tierras que les daban tributo. Lo pudieran utilizar para el manejo de los maestros de los calmecac. Todos los pequeños pueblos tenían su escuela que llamaban Tepochcali para varones y Ixpochcali para mujeres. Solamente las capitales de señorío tenían calmecac. Es un error que han dicho que era la escuela de los nobles. Mentira. Era la escuela de los que tenían capacidades para poder tener conocimientos más avanzados. No entraban los nobles. No podía entrar ahí el hijo de un tlatoani si ese muchacho era tontito, no tenía la capacidad. No perdían el tiempo enseñándole a personas que no tenían la capacidad de aprendizaje y de desarrollar la enseñanza. En cambio, sí podía entrar gente, hijos de campesinos o hijos de artesanos, que habían demostrado tener una gran capacidad de aprendizaje en el Tepochcali. Y entonces entraban al Calmecac a estudiar las carreras avanzadas. ¿Qué carreras había en el Calmecac? En el Calmecac, bueno, primero digamos las del Tepochcali. En el Tepochcali se les enseñaba la enseñanza básica, que era
eh, historia del pueblo. Cada pueblo tenía su propia historia. No era la misma la historia de ¿cómo se llama? De Tenochtitlan, que la historia de Texcoco, que la historia de Tenayuca, que la historia de Cuauhnáhuac, ahora Cuernavaca. Cada pueblo, cada señorío tenía su propia historia. Cómo se habían fundado, cuándo se habían fundado, quiénes los habían fundado ese señorío, esas poblaciones, desde cuándo se habían fundado, de dónde venían, qué logros habían tenido. Cada pueblo tenía su propia historia, cada señorío. Entonces, ahí enseñaban la historia de su pueblo. Enseñaban lo básico en cuanto a conocer la agricultura, aunque no todos fueran a dedicar a agricultores, tenían que aprender porque en sus casas hacían sus huertos, sembraban. Entonces lo básico de la siembra, de la cosecha, de los tiempos adecuados para sembrar y cosechar. Se les enseñaba obviamente las festividades importantes del barrio del Calpulli para poder participar en ellas. La enseñanza también era de maestro a alumno, y los alumnos avanzados le enseñaban a los alumnos principiantes. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes el conocimiento, lo refuerzas, lo reaprendes, lo comprendes mejor. Entonces, un alumno que ya tenía ciertos conocimientos tenía la obligación de enseñarle a los de nuevo ingreso. Obviamente, el maestro, el Temachtiani, observaba la enseñanza o después preguntaba a los alumnos que habían aprendido para ver si el alumno avanzado les había enseñado bien. También en los Tepozcali enseñaban el arte de la guerra, cómo utilizar el macuahuitl, que era la espada, el chimali, el escudo, el arco, la flecha, la lanza, que se usaba como una extensión, astatl, para poderla arrojar más lejos y con más fuerza. También se les enseñaba conceptos de conocimiento importante para el desarrollo de las personas, ¿no? Disciplina, recapitulación, autoconocimiento, y había otras materias. En el Calmecac se estudiaban cosas más avanzadas, como que astronomía, el tonalpouque, que es hacer las cartas natales, que se conocen como tonalámats, los médicos, que había varias especializaciones. Estaba la partera, la tizitl, estaba el médico que curaba torceduras, fracturas y arreglaba huesos, estaba el que conocía las plantas y utilizaba plantas para sanar, la herbolaria, estaba el que conocía las energías y usaba las energías para sanar, que lo conocemos a través de limpias energéticas o armonizaciones energéticas. Estaba el aprendizaje para ser gobernante, para poder ser, y tenían que aprender varios aspectos, como ser sacerdote, el oficio de sacerdote. El que estaba estudiando para ser gobernante, estaba yo comentándoles que necesitaba saber diferentes oficios importantes dentro de la estructura de la sociedad. El trabajo del sacerdocio, que eran los que organizaban las fiestas patronales o las fiestas de las energías de cada barrio y de cada pueblo.
tenía que conocer el trabajo del recaudador de tributos, el calpisque, tenía que conocer el trabajo de ser juez, cómo impartir la justicia, qué conocimiento se necesitaba para ser juez y poder impartir justicia. Tenía que conocer el arte de la guerra y llegar a haber sido un destacado militar en las batallas, de preferencia llamémosle un general. Tenía que conocer también la diplomacia, cómo negociar con otros señoríos, sobre todo la paz o negociaciones importantes para los dos pueblos. El estudio de gobernante era muy exhaustivo y muy estricto, porque para poder escoger a un tlatoani lo escogían entre los mejores opciones que había. Y los tlatoanis, como eran un trabajo vitalicio, desde el momento en que los escogían hasta que moría, los podían quitar. Los quitaban si actuaban con deshonra, deshonestos, que aceptaran hacer tranzas, de hacer cosas indebidas, los podían quitar. Y aparentemente no a ninguno de los 13 tlatoanis de Tenochtitlan, solamente Tizoc duró 4 años y renunció aún con vida, pero después falleció. Desde mi punto de vista, porque no quedó nada escrito, Tizoc durante sus 4 años de reinado no hizo nada por crecer el poderío de Tenochtitlan, de México Tenochtitlan, y fueron 4 años de paz donde no hubo batallas con nadie, y parece ser que eso no les agradó al pueblo y al consejo, y le pidieron que renunciara. El renunciar era una deshonra, y muy probablemente él se haya quitado la vida. Se dice que falleció, pues no se sabe bien las causas, pero por algo que ingirió, que tomó, y se cree que dicen que se lo dio a alguna mujer, pero en realidad yo creo que la deshonra de haber sido obligado a renunciar a su cargo de tlatoani lo obligó a tomar esa decisión. Los consejeros también pueden ser removidos de su cargo. Se les escogía por 4 años, mínimo 2, y podían continuar en su cargo si su trabajo era honesto y aceptado por todo el pueblo. También se les podía pedir que renunciaran, y los consejeros que se les obligaba a renunciar podían perder todo lo que habían conseguido a través de sus malas acciones de buscar. El estudio de gobernante era muy exhaustivo, y como tenía que pasar por tantos conocimientos y filtros, sus estudios continuaban fuera del Calmecac, porque eran evaluados para conseguir algún puesto de importancia, ya fuera el puesto de ser general, o de ser el jefe de recaudadores, o de ser un juez, o inclusive de la posibilidad de llegar a ser un tlatoani. Los españoles no entendían eso, porque la enseñanza en Europa en aquel entonces y en la actualidad era muy resumida a un solo oficio, una sola profesión. Entonces, cuando se enteraron que Moctezuma había estado de sacerdote, había estado de general de los ejércitos, había estado de juez, había estado de diplomático, dijeron que era una persona inconstante y que no sabía lo que quería en su vida, porque había probado de todo para tratar de saber qué lugar le correspondía. Cuando se estaba preparando para ser uno de los
más grandes tlatoanes que hubo para México Tenochtitlan. También en el Calmecac se les enseñaba, otra de las carreras era el conocimiento de la lectura de los códices, o sea, ser temastiani, ser maestro. Los maestros interpretaban los códices porque a través de los códices enseñaban. Aquí en México, las grandes capitales de los señoríos tenían sus bibliotecas. Había la biblioteca de Tenochtitlan, donde se consideraba que había entre 300 y 400 mil códices. La de Texcoco, que se calculaba que había entre 200 y 300 mil códices. La de Azcapotzalco, que se le calculaba un promedio de 100 mil códices. La de Coyoacán, que tendría un promedio de 50 mil códices. Todas las poblaciones, Culhuacán, pues su biblioteca mínimo tendría 30, 40 mil códices. Todas las poblaciones tenían sus bibliotecas porque los maestros las consultaban para dar enseñanza en los Tepochcali y en los Calmecac, y en el Calmecac. Igual en los Ixpoxcali, enseñanza para las mujercitas. Fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo que llegó, que era franciscano, con los demás franciscanos como fueron Sagún, Motolinía, el padre Olmos y no sé qué otros sacerdotes más, se dedicaron a quemar todos los códices. Los juntaron y hicieron una fogata de más de 4 metros de altura de códices, quemándolos durante 4 días. Trajeron los códices de todas las bibliotecas de la zona del Valle de México, la cuenca del Valle de México, porque era un lago, y los quemaron. Se salvaron muy pocos códices prehispánicos. Después hubo códices de la colonia que los tuvieron que volver a escribir, pero ya no eran tlacuilos profesionales, porque ya la calidad del dibujo demerita mucho, aparte de que tenían la intervención y la guía de los frailes, para ver qué estás poniendo, eso no lo pongas, esto sí lo pones, y inventar cosas que no existían, como pueden ustedes comprender, la organización del barrio, el Calpulli, era la organización de un sector, de una población que tenía control sobre su territorio, sus escuelas, sus juzgados, sus consejeros de gobierno. Tenían que acatar las decisiones tomadas por el Calpulli del pueblo, de la ciudad, que estaba por encima del Calpulli del barrio, y el Calpulli del señorío estaba por encima del Calpulli de la ciudad. Pero sin embargo, casi todas las decisiones importantes del Calpulli eran tomadas dentro del Calpulli por personas que vivían en el Calpulli y eran vecinos de ese Calpulli. Todo el mundo los conocía. Era una forma de gobierno muy directa y para el beneficio del barrio. Y cada población, sus 4 barrios, buscaba el beneficio de su barrio, cada barrio, pero al mismo tiempo buscaban el beneficio de ese pueblo, de esa ciudad. Y todos los pueblos de un señorío buscaban el beneficio de su señorío. O sea, la estructura era de abajo hacia arriba. Las decisiones que tomaban los tlatoanes era cuando eran decisiones de importancia general del señorío con otros señoríos. Hacemos las paces, llegamos a un acuerdo o va a haber guerra. Vamos a intercambiar productos y hacer comercio con tal señorío o no lo vamos a hacer. Eran decisiones a ese nivel, no a decisiones de
los terrenos de cada calpulli, de las escuelas de cada calpulli, de los juzgados de cada calpulli. La organización del calpulli era muy eficiente, por ser también autosuficientes, autónomos y autárquicos. Un ejemplo en la actualidad es la población de Cherán, allí en Michoacán. Hace ya 8 años va a ser que corrieron a los partidos políticos, corrieron al narco de su población y se autogobiernan por usos y costumbres. Y es prácticamente un consejo de gobierno que toma las decisiones del pueblo. Y el mismo pueblo tiene sus vigilantes que día y noche se van rolando para cuidar a la población, que no lleguen narcos, que no lleguen gente a hacer vandalismo. Y el último punto importante de los calpullis era el tequio. Tequio es trabajo sin remuneración. Todas las familias estaban obligadas a hacer tequio en obra pública del calpulli. La construcción del templo, la limpieza de las calles o de las avenidas, acueductos, había tequio. Y tenían que enviar a un miembro o a 2 o a 3 los que pidiera el consejo para hacer el tequio sin remuneración, porque era para el beneficio de la comunidad. Pues con esto doy por terminado el tema. Agradezco mucho su atención, espero que haya sido de utilidad para conocer nuestras raíces y poder reconstruirlas. No quiero hablar de rescate porque nuestras raíces nos rescatan a nosotros. Ometeo, muchas gracias. Tlazocamati.